Nuevamente, jóvenes, estamos aquí con la sesión número 2, como les había comentado. Ahora sí vamos a ver la fórmula de la derivada. Vamos a analizar dos principales fórmulas, las más importantes que tenemos para derivar, y lo vamos a hacer a través de diferentes ejemplos. Ejemplos como los que vimos en la sesión pasada, que tienen la x en el denominador o que hay una raíz, etc. Así lo vamos a trabajar. Entonces, para empezar, lo primero que tenemos que saber es cómo voy a manejar o cómo voy a interpretar cuando una función ya tiene como resultado la derivada. Bueno, tenemos como primer punto el primer tema que se llama nomenclatura, que es cómo voy a saber o diferenciar en términos de escritura cuando una función ya está derivada. Tenemos dos notaciones o dos nomenclaturas. La primera se trabaja como diferencial de y sobre diferencial de x, que es lo mismo derivada de y sobre derivada de x. Esta es una nomenclatura que utilizaba en su tiempo un matemático llamado Leibniz. Este matemático, bueno, fue de los incursores en la derivada y sus aplicaciones, así como también el otro matemático que es Lagrange. Lagrange lo maneja como depende de la función que tú tengas, la va a manejar con una apóstrofe que significa f' de x o y de y', que es lo mismo. Estas dos nomenclaturas es exactamente lo mismo. Recordemos que f de x es lo mismo que si fuera y. Por lo tanto, si yo tengo una función, cuando yo la derivo voy a encontrarla como f' de x, y así ya sé cuándo está derivada la función. Perdón. Entonces, definiendo estas dos partes en su libro, manejan ambas nomenclaturas. La más común es utilizar la nomenclatura de Lagrange, que es utilizando las primas, f', y', o si la función se llama h de x, pues es h' de x y ya estamos utilizando la derivada. Incluso las dos fórmulas principales que tenemos de la derivada la manejo precisamente con esa nomenclatura, con la nomenclatura de Lagrange. Entonces, para no hacernos un poco, no revolvernos tanto, vamos a utilizar las apóstrofes que nos indican que estamos trabajando con la derivada de una función. Ahora, podemos encontrarnos en algunas circunstancias cuando una función es igual a un número cualquiera. Por ejemplo, y igual a 6. Este y igual a 6 es lo mismo que si yo tuviera f de x igual a 6. Una de las principales fórmulas que tenemos es que cuando una función es un número cualquiera llamado k, su derivada siempre va a ser 0, siempre, ¿sí? De ahí nos vamos a la fórmula principal. ¿Qué significa esta fórmula principal? Nosotros tenemos un término cualquiera, espero que esto haya quedado claro. Cada que tú tienes un término independiente que no tiene x, su derivada siempre va a ser 0. Ahorita lo vamos a aplicar en un ejercicio. Pero, haciendo el ejercicio que está de aquel lado, que dice menos 5x cuadrada, nuestros términos, todos nuestros términos, cada uno por separado tiene tres principales partes. El primero, que es el coeficiente o término numeral, que le vamos a llamar k. X siempre va a estar dentro de nuestra nomenclatura, siempre va a estar dentro de una función, a menos que sea una función de término independiente, pero bueno, la x, como ya sabemos, ella es la que nos da la pauta a seguir. Y por último, el exponente, que nosotros en nuestra fórmula le vamos a llamar n. Entonces tenemos k, x y n. ¿Cómo voy a derivar una función? Utilizando la fórmula que está ya encerrada en la nubecita roja. ¿Cómo voy a definir? Voy a multiplicar k por n, incluso el signo k por n, y a la x dice que a la n le voy a rebajar 1. Lo voy a hacer un poquito más práctico. f' de x va a ser igual. K es menos 5, que va a multiplicar a la n, que es 2. Y la x dice aquí que voy a tomar al 2, el mismo que tiene, pero le voy a quitar 1. ¿Sale? Por lo tanto, f' de x es igual a menos por más menos, 5 por 2, 10.
x, 2 menos 1, 1. ¿Sí? Recordemos que este 1 no es muy común que lo pongamos, pero bueno. Cuando ya estemos un poquito más, aquí es donde termina la derivada. Así de fácil y sencillo es la fórmula de la derivada. Cuando ya estemos un poco pues sí, relacionados con la fórmula, van a ver que es un poquito más sencillo ir practicando. Por ejemplo, sin hacer esta operación yo diría 5 por 2, 10, utilizando el signo, 5 por 2, 10, y a x simplemente 2 menos 1, 1. Me voy directamente con la fórmula. Hay algunos ejercicios que son más complicados, hay otros que tenemos que tener un poquito más de operaciones que hacer, pero pues lo podemos hacer con nuestro paso intermedio, que es trabajando con cada uno de los ejemplos. Me voy a ir ejemplo tras ejemplo para hacerlo un poquito más claro. Este ejercicio es un solo término, que es el que está de aquel lado, y es nada más multiplicar kx menos 5 por 2 menos 10, y a la x nada más quitarle un exponente. Tenemos 2, me queda 1. Voy a hacer otro ejercicio así de sencillo, para que podamos darnos una idea más clara del ejercicio. Por ejemplo, tengo una función que es 6x a la 8, ¿sí? f' de x va a ser 6 por 8, x a la 8 menos 1. K por n, x a la n menos 1. Esto es igual a 6 por 8, 48x, 8 menos 1, 7, que es exactamente esto que yo hice aquí. Y eso es precisamente el uso de la fórmula de la derivada. Como la clase, bueno, fuera, ¿verdad? Como la sesión anterior les mencionaba, hay muchas fórmulas, pero esta es la mera maromera. Es la que nos va a guiar con la parte más importante de todas nuestras sesiones. Incluso ahora que estemos trabajando con las otras fórmulas, esa que tengo ahí encerrada en el circulito, en la nubecita, la voy a dejar ahí para siempre, para que tengamos un poquito la idea más clara de lo que sucede, ¿sí? Esto, muchachos, es cuestión de práctica, es hacer muchos ejercicios, es trabajar con todos sus elementos. Si yo tengo una función que es igual a 12, dijimos que la derivada de cualquier número es 0, y esa es su derivada, punto, se acabó, ¿sí? Hay muchísimos ejemplos con los cuales vamos a estar trabajando. Ahorita yo voy a hacer uno un poquito más, que tiene más términos. Por ejemplo, vamos a pensar 7x cúbica menos 7, ya no, menos 2x cuadrada más 2, por ejemplo. F' de x es igual. Voy a hacer el paso intermedio, más sin embargo después voy a hacer las operaciones directas, ¿sí? Es 7 por 3, me voy a ir término por término, así es como se trabaja con la derivada. Cuando una función tiene diferentes términos, por eso en la fórmula ya dice término, me voy a ir término por término aplicando la fórmula a cada uno de ellos, y me quedan x a la 3 menos 1, y luego menos 2 por 2, x a la 2 menos 1, más este número. Dijimos que cualquier derivada de cualquier número es 0, por lo tanto ya le puedo poner yo directamente el 0 ahí. Entonces, haciendo operaciones, queda 7 por 3, 21x, 3 menos 1, 2, menos por más menos, 2 por 2, 4, x, 2 menos 1, 1. Este es el resultado de la derivada. Es una fórmula demasiado sencilla. A veces en otros ejercicios, pues bueno, se ve un poquito más complicada. Ahorita voy a hacer el otro videito en donde vamos a ver ejercicios donde tenemos denominadores con la x. Ya acuérdense que en la sesión 1 dijimos que las tenemos que subir, pero entonces, ¿qué pasa con el denominador? Espero que este ejemplo haya quedado más claro. Recordemos 7 por 3, 21, a la x le quito 1, que aquí me queda 2, menos por más menos, 2 por 2, 4, y a la x le quito 1, y el término independiente siempre va a ser su derivada 0, ¿de acuerdo?
Todas las operaciones que yo voy a hacer a continuación tienen que ver obviamente con la fórmula, no la voy a borrar, de hecho sigue siendo la sesión 2. Esta es la parte número 1 y continúo en el siguiente video.